consultarle un poco acerca de este programa Quiroga Porá. ¿En qué consiste, ministro? Bueno, Quiroga Porá, primeramente quiero comentar que ha sido una propuesta electoral del hoy presidente Santiago Peña, que está enfocado principalmente a esas familias que están viviendo en un alquiler, que están pagando mes a mes, ¿verdad? Estimaciones, algunos dicen que son 300.000, otras inclusive llegarían a 500.000 las familias que están pagando, reitero, un alquiler mes a mes, que por no tener la posibilidad de acceder a un crédito que esté al alcance de sus posibilidades, hoy están en esa situación. A partir de esa situación es que, como te decía, ya el presidente en campaña planteó como propuesta, hoy está como programa, apunta a tener financiamiento a largo plazo, hasta 30 años, a una tasa del 6.5% en guaraníes, la mejor tasa que tenemos en la historia del país relacionado al tema de vivienda, y que va a permitir que aquellas familias que estén pagando un alquiler, con ese mismo monto del alquiler puedan pagar, pero por su propia vivienda. ¿Ese préstamo sería a través de la AFD, ministro? La AFD sería la entidad que va a estar entregando a las distintas IFIs, inclusive al Banco Nacional de Fomento. Claro, el BNF. Al BNF y a todas las entidades financieras, con las cuales ya hemos tenido reuniones explicando la idea del proyecto. El 6.5 es lo que va a pagar el consumidor final, llamémosle así, o sea, el que va... Ese beneficiario. El beneficiario, ¿verdad? Lógicamente es el monto menor, es en donde los bancos van a estar tomando, y finalmente llega al 6.5 al interesado, ¿verdad? Seguramente ahora mismo hay gente que nos estará viendo, ministro, que se estará preguntando, bueno, yo pago un alquiler de alrededor de, no sé, 1.800.000, 2 millones, 2 millones y medio. ¿Cuál sería el rango de la cuota? Porque también hay gente que paga un alquiler muy, muy bajo porque, bueno, de pronto están viviendo en un monoambiente, sí, o hay determinadas condiciones. Para tener la referencia de este producto, ¿a qué cuota estaríamos hablando? Bueno, primeramente, o sea, reiterar también o adicionar que está dirigida a las familias que no tienen casa propia, tendría que ser su primera vivienda, cuyo ingreso sea desde un salario hasta 4 salarios mínimos. Esa palabra hasta es muy importante porque ya en otra ocasión se confundieron pensando que tienen que tener un ingreso de 4 salarios, ¿verdad? Se puede sumar los ingresos familiares, es decir, de la pareja e inclusive los hijos mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un ingreso, por hacer un ejercicio, ¿verdad?, de 3 salarios mínimos, probablemente va a tener acceso a 250 millones de guaraníes del crédito. Esa suma, su cuota sería aproximadamente 1.400.000. Así es, 300 millones de guaraníes, según nuestra tabla, el monto mensual es 1.850.000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, las personas que puedan adquirir su vivienda, otro detalle importante de que estamos trabajando, van a pagar a partir del ingreso de su vivienda, porque estas van a ser viviendas en pozo, porque el MUD previamente tiene que aprobar el proyecto del desarrollador, porque es el sector privado el que va a estar llevando adelante la construcción de las viviendas, y el MUD lo que va a ser un organismo de aprobación de los proyectos, y también el gobierno es el que va a estar fondeando a la AFD para que pueda entregarse a esa tasa que acabamos de hablar. Para que pueda calzar de alguna manera, porque imagino que la persona que hoy está pagando el alquiler a lo mejor no va a tener la plata para aparte ya comenzar a pagar, ¿verdad? Entonces, correcto. lógicamente... O sea, mientras se desarrolla la construcción de su vivienda, que en algunos casos puede ser 6 meses, 8 meses o 10 meses, el beneficiario solo va a pagar su alquiler donde está viviendo. A partir de que ingresa a su nueva vivienda, deja de pagar su alquiler y ese monto destina al pago de su cuota. Ahora, una consulta, es para gente que no tiene todavía casa. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona o un grupo familiar que tiene un inmueble, un lote, sin edificación, un lote a su nombre? O a lo mejor no tiene lote, pero pretende construir en un lote familiar.
¿Se puede también en ese caso acceder a este préstamo? Sí, se podría también. Lo que estamos diciendo que es su primera vivienda, sí, ¿verdad? Es decir, que aquella persona que ya tenga vivienda, lógicamente, si quiere tener otra vivienda, hay otros programas. Claro, otros productos también incluso de AFD. Otros productos ya existentes de AFD que le puede permitir tener ese crédito para... Pues estamos, ¿a dónde queremos apuntar? A esa franja media. Porque si uno revisa la historia de la construcción de viviendas, los programas, va a observar que sucesivos gobiernos vienen haciendo viviendas para sectores vulnerables e indígenas, cuyos ingresos no llegan al salario mínimo. Es decir, está la parte más baja, llamémosle, de la pirámide. Claro, otra realidad. Y por otro lado, ¿verdad? Los créditos que hoy existen en AFD están un poco dirigidos para un segmento medio alto, ¿verdad? Donde los ingresos llegan a 6 salarios mínimos, 7 salarios mínimos. Pero la franja media, que tiene ingresos desde un salario mínimo hasta 4 salarios, es un sector que hoy no está encontrando una respuesta en el mercado, y ese es el segmento al cual nosotros queremos apuntar. O sea, para hacerte otro ejemplo más, por ejemplo, el que tiene un salario mínimo, según nuestros cálculos, puede obtener un crédito de 150 millones de guaraníes, su cuota estaría inclusive inferior a 1 millón de guaraníes. Es decir, que también pueden ser trabajadores independientes, jóvenes que quieran tener, por decir, un monoambiente, o parejas jóvenes que quieran tener un dormitorio o 2 dormitorios. O sea, entonces, un poco para eso está dirigido. A ese público estamos dirigidos. Bueno, ministro, también un poco consultar sobre el tema de otros proyectos adicionales. Bueno, esto es específico, sí, y creo que es probablemente el producto que va a ser estrella en el gobierno, porque es realmente muy demandado. La vivienda hoy es una carencia que se tiene y que ningún gobierno lamentablemente ha logrado atender suficientemente. Pero sabemos que también en el MUP hay otros programas. ¿Cuáles son esos otros planes? Hoy el MUP tiene inmuebles, tiene aquel desarrollado, aquella ciudadela frente a la rural. Sí. ¿Todo eso va a encaminarse también? Sí, nosotros dividimos prácticamente en tres productos nuestros que se gestionan, ¿verdad? El producto que es para viviendas vulnerables indígenas, que se viene haciendo hace 15, 20 años. A eso le adicionamos 2 más. Uno es el Ogapona, que acabamos de comentar, y el tercero es la de utilizar nuestros predios propios, nuestros terrenos propios que tenemos en varios puntos de la República. El más reconocido es el predio que está frente a la Expo de Mariano Roque Alonso, que es un predio de 17 hectáreas que hoy es del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en donde se está culminando una obra de infraestructura superior a los 10 millones de guaraníes, acceso pavimentado, toma de agua potable, planta de tratamiento, en donde nuestra intención, ¿cuál es? Que el Estado, en este caso el MUP, ponga los terrenos y el privado desarrolle sobre nuestros terrenos, ¿verdad? Que el privado construya, que el privado invierta en un modelo de sociedad que puede ser ya sea APP, puede ser fideicomiso, puede ser asociación pública, o sea, pero puede ser concesión. O sea, estamos trabajando sobre ese modelo. Lo que sí queremos es que el privado trabaje muy de cerca con nosotros y desarrolle sobre nuestros terrenos. No es el único terreno, tenemos otros terrenos muy importantes, no solamente en Capital, sino en varios otros puntos de la República. Entonces, la suma de estos 3 componentes, viviendas vulnerables e indígenas, Ogapona, desarrollar sobre nuestros terrenos, con eso nosotros creemos que vamos a dar un salto muy importante a la cantidad de viviendas que se pueda llevar adelante en el país y que finalmente logremos reducir el déficit habitacional, que hoy por hoy, con los niveles y las cantidades que venimos construyendo, probablemente ni el crecimiento orgánico estamos pudiendo alcanzar, ¿verdad? El déficit hoy está alrededor de 1 millón de unidades, cualitativo y cuantitativo. Entonces es un número bastante elevado para lo que es nuestro país.